En este siguiente video estaremos hablando acerca de cómo aliviar este equipaje que nosotros llevamos en este viaje de interpretación. Y vamos a comenzar entonces estableciendo la importancia de lo que es el autoconocimiento. Para nosotros poder identificar ese equipaje que llevamos encima, ¿verdad? Al momento de interpretar las escrituras, necesitamos conocernos a nosotros mismos. El autoconocimiento nos permite justamente identificar esas cargas para poder liberarnos de ellas, porque estas son cargas que nos impiden una mejor comprensión del texto bíblico, ¿no? Recuerdan que hace unos videos atrás hablábamos de que todos usamos un método de interpretación. Algunos lo hacemos de manera formal y otros lo hacemos de manera informal o inconsciente. Y decíamos que aquellos que afirman que no necesitan un método, pues ya tienen un método que es el intuitivo. Y en el método intuitivo, la desventaja que tiene el método intuitivo es justamente que la medida en que nosotros vamos con todo este equipaje al texto, es muy probable que todos nuestros conocimientos previos, nuestra cosmovisión, nuestra cultura nos impida a nosotros ver, comprender mejor el mensaje que el texto bíblico quiere transmitir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer para aliviar este equipaje? Hay tres pasos específicos, ¿verdad?, que vamos a seguir en este método para asegurarnos de autoconocernos, a identificar aquellos elementos que necesitamos tener presente al momento de estudiar, de interpretar un pasaje. Número uno, vamos a identificar nuestro contexto social. Número dos, identificar nuestra identidad teológica. Y número tres, identificar cuáles son nuestras experiencias de vida que pueden influir en este proceso. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera. ¿A qué nos referimos con el contexto social? ¿Qué debo hacer yo o qué debo tomar en cuenta, qué elementos debo tomar en cuenta para identificar lo que es el contexto social? Hablamos acerca de la edad, del sexo de la persona, el estrato social, la situación política del país en el que se encuentra y también el nivel de educación que pueda tener, ¿no? Entonces, con esto nos referimos al contexto social. Podríamos añadir también incluso la orientación sexual de la persona. Es algo que puede entrar también dentro del contexto social. Ahora, la pregunta es cómo podría afectar esto a mi interpretación del texto. ¿Cómo podría afectar estos elementos cuando yo vaya a leer la Biblia? Bueno, pensemos rápidamente en la edad, por ejemplo. Si tú eres una persona un joven entre 15 y 20 años, has tenido muy pocas experiencias de vida en comparación con una persona que tiene 50 años, por ejemplo. Entonces, el nivel de reflexión, de madurez, de percepción de lo que es la vida o de cómo funciona todo es muy diferente, ¿no? Entonces, si ponemos a tres personas, uno de 15, uno de 30 y uno de 50 años, a leer un mismo pasaje, puede que nos den tres interpretaciones diferentes porque cada uno lo ve desde la experiencia que tiene y desde la vida que ha llevado, ¿no? Entonces, la edad influye, así como cualquiera de los demás elementos. Lo primero que tengo que identificar es justamente en qué rango estoy, pues, qué edad tengo, cuál es mi género, y ustedes se preguntarán, ay, ¿qué tiene que ver el género, el sexo de la persona aquí? Bueno, pues, si tú eres hombre o mujer, tu interpretación se va a ver afectada por diferencias que tenemos nosotros de cómo funciona nuestra manera de pensar, incluso cómo funcionan nuestras emociones, por ejemplo. Hay detalles que las mujeres pueden percibir en un pasaje que los hombres tal vez nosotros pasemos desapercibidos por el hecho de que somos más racionales, menos emocionales. Entonces, como hay elementos que influyen en ese sentido. Entonces, eso por un lado. Cuando hablamos de la identidad teológica, hablamos de qué iglesia, a qué iglesia pertenezco, en qué, de repente, si tú eres una persona que creció en un hogar cristiano, ¿verdad? O si creciste en una religión o denominación específica, qué enseñanza recibiste desde pequeño, o si no tuviste ningún tipo de influencia religiosa desde pequeño, sino ya hasta después adulto cuando llegaste a la iglesia. Entonces, todo eso. Así que debemos identificar, ¿verdad? Qué aspectos doctrinales estamos dispuestos nosotros a negociar o no. Hay cosas que se nos han enseñado, ¿verdad? Que ya nosotros las hemos recibido como esto es inamovible, no hay posibilidad de que yo cambie mi manera de pensar respecto a esto. Eso tenemos que identificarlo porque esos elementos afectan también cuando nos acercamos a pasajes que especialmente pudieran de alguna manera como contrarrestar esa postura que yo tengo. Y uno de los errores más comunes es que cuando eso pasa, lo primero que hacemos es descartar el pasaje, simplemente ignorarlo o decir, no, no, eso debe estar diciendo otra cosa, no puede estar diciendo lo que yo creo que dice, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lucha o batalla contra lo que yo creo.
¿Qué aspectos doctrinales no estoy dispuesto a negociar y cuáles sí estoy dispuesto a negociar? Hay algunos que de repente decimos, bueno, esto no me afecta tanto, siento que no tiene tanta relevancia. Y muy importante, la última, ¿de quién he aprendido lo que sé sobre Dios? ¿Cómo lo he aprendido? ¿De mis padres, en la iglesia, estudiando, en un proceso formal o de qué manera he construido mi identidad teológica? Em, la número tres, pues bueno, ya tiene que ver con las experiencias de vida, entonces pues ahí tenemos que preguntarnos cosas como cómo fui criado, cómo es mi relación con mis padres, qué experiencias traumáticas he vivido, qué experiencias bonitas he vivido, quiénes han estado presentes en mi vida. Y bueno, lo mencionábamos un poco, ¿no? En el video anterior, cómo influye esto en la interpretación del pasaje, dependiendo de experiencias que hayas tenido, puedes ver algunos pasajes de manera diferente o no. Si has pasado por procesos traumáticos, por ejemplo, eso puede representar para ti que te identifiques más con pasajes que tengan conexión con esta temática, ¿no? Mientras que si eres una persona que nunca ha pasado por una situación difícil, ¿verdad? Entonces tal vez te conectes mucho con pasajes que tienen que ver con que todo está bien, con el éxito, ¿sabes? Con cosas positivas así en la vida. Así que para este video le voy a dejar una pequeña tarea y es que usted redacte un ensayo, un pequeño ensayo autobiográfico, donde usted describa específicamente estas tres áreas. ¿Cuál es su contexto social? Utilizando todos los elementos que le dejé, que están en la diapositiva, ¿verdad? ¿Cuál es su identidad teológica y algunas experiencias de vida importantes que usted ha vivido, ¿verdad? Que usted crea que influyan directamente en la forma en la que usted puede interpretar un pasaje, pero especialmente, y esta parte es muy importante, tiene que definir por qué cree usted que esto le puede afectar o en qué tipo de pasajes le puede afectar a usted esta experiencia de vida o este contexto social, ¿no? Entonces, recuerden que todo esto es importante porque al final determinar esto nos permite a nosotros seguir un proceso sano de interpretación, dejando a un lado ciertas cargas que nos pueden afectar en la comprensión del pasaje.